amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de Mi Muy Humilde Opinión. Yo soy Mariana Mendoza para todos los nuevos que no me conozcan. Y bueno, si son nuevos, pues cada viernes se sube un episodio nuevo, tanto a modalidad video, como lo están viendo ahorita, o audio, si me están nada más escuchando. Ya saben que estamos en todas las plataformas populares por cualquier opción que ustedes quieran escuchar o ver. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo más entretenido. Ya ando muy de cine, ando haciendo muchas cosas de cine. Ya saben que a ustedes me gusta mucho el cine y la televisión. Entonces, el día de hoy me dio el gusanito de platicar de una de mis sagas favoritas, que es Harry Potter. Y pues muy seguramente muchos de ustedes también tengan ese gusto compartido. Entonces el día de hoy invité a un chico que me cayó muy bien y me gustó muchísimo su programa. Se llama Freddy, es desde Colombia y su programa se llama Date Geek. Él nos va a estar platicando un poquito más de su proyecto. Pero ¿cómo estás, Freddy? Hola Mariana, muy buenas noches para ti, o bueno, a la hora en que nos estén escuchando en cualquier momento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer hablar con ustedes, los amigos mexicanos, donde la cultura geek y la movida del entretenimiento es bastante fuerte, y podemos decir que en tu país es donde se alimenta prácticamente casi toda la región de Latinoamérica en todos estos temas. Ustedes tienen una gran movida y fueron de los primeros en comenzar en el ecosistema digital a abrir todos estos espacios de participación. Y de allí nos hemos animado también, amigos de diferentes países, poco a poco a tener estas iniciativas y poder así generar una gran comunidad para conversar, debatir, platicar y sobre todo aprender. Sí, los hermanos latinoamericanos, hay que abrazarnos y apoyarnos, amigos. Entonces está muy padre y por eso lo invité, amigos, porque pues los latinoamericanos somos mucho más fuertes juntos. Entonces me emociona mucho hacer esta colaboración con Freddy. Y pues bueno, pues como saben, ya les dije, Harry Potter me gusta mucho. Entonces si me intenseo un poco, si me veo como muy apasional en algunas cosas, pues discúlpenme. Pero bueno, creo que es bastante normal, ¿no? Cuando te gusta algo. Pero bueno, vamos a hablar de uno por una de las 8 películas, son bastantes. Entonces si ustedes quieren ahí hacer la maratón junto con nosotros, pues háganse su botanita, su bebida, lo que ustedes quieran. Entonces bueno, pues a ti te gusta Harry Potter, Freddy, o dices, bueno, Sí. es Mira, algo más de... Para los que nos están viendo en video, miren el saco que tengo puesto en este momento de la casa Gryffindor, y es con el cual juegan Quidditch. Aunque todos sabemos que Harry Potter, el primer libro, La Piedra Filosofal, llegó a las librerías en 1997 en una apuesta arriesgada de su escritora J.K. Rowling, porque nadie creía en su proyecto. Según lo que cuentan muchas personas, es que ella tenía parte de esta historia escrita en servilletas, buscando quién la apoyaba, y muchas veces sufría porque no tenía ni siquiera con qué cubrir sus gastos básicos. Hoy en día podemos decir es una de las escritoras más destacadas en el mundo. Y en el momento que Warner Media, hace 20 años, ya en noviembre se cumplen las 2 décadas del estreno de la primera producción, La Piedra Filosofal, creó una gran comunidad de seguidores, tanto de la saga en la parte cinematográfica. Y también hay que destacar algo. Empezó a incentivar en los más pequeños y hasta en los adultos el hábito de la lectura, porque muchas personas ni siquiera conocían que existían estas novelas, que ya existía La Piedra Filosofal y ya venían otras en camino. Así que ya 20 años, esto fue a comienzos de noviembre en los Estados Unidos su estreno. En tu país no sé en qué fecha se estrenó. Para Colombia recuerdo, yo la vi el día del estreno, que fue 31 de noviembre del año 2001, porque hay que recordar que en esos momentos no teníamos lanzamientos mundiales como ya tenemos en el día de hoy. Hace 20 años todavía no estaba esto tan globalizado. La internet hasta ahora estaba naciendo y las proyecciones cinematográficas aún se hacían por métodos tradicionales en el proyector, por medio de las cintas o los
los carretes, Sí. mientras hoy en día ya es un archivo digital que llega prácticamente a nivel mundial el mismo día y a la misma hora, según el requerimiento que tenga la distribuidora, hacia los exhibidores, hacia las salas de cine. Pero hace 20 años todavía, una película se estrenaba y tocaba esperar un mes, 2 meses, dependiendo los trámites que se hicieran en la distribuidora del país para poderla disfrutar en las salas de cine. Sí, fíjate que estaba checando y en México se estrenó el 23 de noviembre del 2001. Yo, no es para que ustedes sepan, pero yo estaba bastante bebé, tenía como 7 años creo, entonces básicamente yo crecí junto con Harry Potter. Entonces, la verdad, creo que algo que me gusta mucho, por ejemplo, ya vamos a empezar hablando con respecto a la película de la piedra filosofal, que la dirigió Chris Columbus, que es un gran director de filmes infantiles. Digo, hizo Home Alone 1 y 2, que en español es Mi pobre angelito. Y hizo también Mi papá por siempre, que creo que es una de las mejores películas que tiene Robin Williams. O sea, es entrañable esa película. Hizo Gremlins, que si les gusta mucho todo eso, hizo Gremlins. Entonces creo que sí tenía como ya una estructura cinematográfica Chris Columbus como para hacer como para empezar de una buena manera esta película, ¿no? Porque realmente si ves las dos películas, porque él dirigió las primeras dos, sí se ve realmente que es una película dirigida para niños, que entretiene, pero que también cuenta una historia, ¿no? O sea, realmente a mí me gusta mucho porque todas las películas de Harry Potter duran muchísimo, pero estas no, en particular no siento que sean tan largas, o sea, no se sienten pesadas. Entonces a mí personalmente sí me gusta mucho cómo empezaron con esta película de la piedra filosofal, ¿no crees? Sí, creo que el acierto de que Warner haya tenido a Chris Columbus como director, sobre todo Uh-huh. por el gran reconocimiento que tuvo en 1991 al Uh-huh. realizar Mi pobre angelito o Home Alone, que es una película que no puede faltar en las Navidades, no solo de Estados Unidos, sino prácticamente es a nivel mundial, que siempre en Sí. Navidad vemos Mi pobre angelito y esa historia de Kevin. Yo creo que eso fue un gran acierto porque él supo dar el contexto narrativo que venía de los primeros libros, porque los primeros libros estábamos conociendo a Harry pasando de la infancia, entrando a la adolescencia. Entonces eran niños que hasta ahora iban a la escuela. La piedra filosofal es el primer año de Harry en la escuela y la película nos da a entender que tiene que volver, que hay más narrativa, hay más libros por explorar. Entonces, eso fue un buen acierto. Ya para la tercera película todos sabemos que hubo cambio de director y es un director de Uh-huh. tu país, hablamos de Alfonso Cuarón, y ya después Ajá. el proyecto lo tomó David Yates hasta el final, que fue en el año 2000, no, 2010, Como 2011 creo que fue. no, es 2000, como 2008, porque la saga en general terminó en el 2012. 2012, Ajá, sí. Hasta ajá, sí. 2012, que fue Las Reliquias de la Muerte, película que se Ajá, dividió en dos partes, porque aquí tengo el libro en mi estudio, lo tengo acá ajá. entre todas mis cosas, es un libro bastante extenso. Pero como tú Sí. dices, es verdad, los primeros libros se enfocaban y eran mucho más hacia los niños, porque todavía no estábamos explorando qué iba a pasar con Harry. Con el paso Uh-huh. del tiempo dentro de la historia como tal, pues obvio que Harry va creciendo, sus amigos van creciendo, y su comportamiento va cambiando porque ya deja de ser niño y entra a la etapa de la adolescencia. Y es lo que vemos en las películas, que es donde de pronto se siente esa sensación que tú dices. Son un poquito más densas porque por ende pues su historia ya va teniendo esa transición de la niñez a la adolescencia y parte Uh-huh. hacia la vida adulta. Pero yo creo que de la primera película hace 20 años hay que destacar también que la historia nos llevó a volar la imaginación. Porque una cosa es cuando uno lee el libro, uno se imagina los personajes. Pero lo que Uh-huh. hizo Chris Columbus y todo el equipo y dirección de arte fue llevar eso mismo a plasmar estos personajes prácticamente para siempre dentro de la cultura pop y la cultura del entretenimiento. A Daniel Radcliffe ya todos lo identificamos es como Harry Potter, aunque este Uh-huh. muchacho ya es un adulto y ha hecho otros papeles, ya él quedó encasillado como Harry Potter, lo mismo que le pasó a esta chica que interpreta a Hermione Granger. Entonces es Emma Watson. Emma Watson. Y también la aventura de ver la escuela, las velas en el gran comedor en Hogwarts,
ver a la profesora McColgan, el sombrero que selecciona las casas, en este momento olvidé el nombre, es el sombrero boceador, no recuerdo ahora el Eso sí, nombre. yo tampoco recuerdo mucho el nombre, no me odies. Sí, que es genial porque es el sombrero que siempre elige y le dice a los chicos a qué casa va a pertenecer de todas las que están dentro de esta historia, que son Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Entonces es genial eso. Incluso esa escena del sombrero, el sombrero seleccionador, es que se llama este elemento. Si ustedes se han dado cuenta, en Latinoamérica se volvió un meme por estos días, por el tema de la vacunación que estamos en este momento todos afrontando dentro de nuestra región y prácticamente a nivel mundial. Donde sale Harry Potter, le ponen el sombrero, a ti te toca Pfizer, a ti te toca Sinovac. Entonces, es también ver importante cómo también películas que ya llevan mucho tiempo aún siguen siendo referente para que los creativos de la web realicen estos memes o chistes que nos divierten un poco y también nos llevan a recordar ese momento clave dentro de la producción. Sí, claro. Que aparte, fíjate que, porque obviamente para hablar de esto tenía que tener la memoria fresca, ¿no? De todas estas películas. Y cuando la volví a ver dije, es que realmente no ha envejecido. O sea, no han... Más bien, han envejecido bien. O sea, las ves y dices, todavía se sienten como frescas. O sea, las ves y dices... Porque hay ciertas películas que cuando las ves y dices, bueno, sí ya se ve que está viejita, los efectos especiales ya se ven que ya han envejecido, ya son otros, pero con justamente estas dos películas, que sí quiero destacar un poco más la segunda, que creo yo que de las dos está un poquito más explorada la segunda que la primera. La primera es buena, pero siento que la segunda sí se ve mucho más explorada. Ya, como ya vimos la primera, la introducción de Harry y también cómo se introduce en todo este mundo mágico, en la segunda es como, bueno, ya conoces todo esto, ya no te tenemos que explicar y ya vamos a lo bueno, ¿no? A que conozcas los orígenes y todo de el señor tenebroso, Lord Voldemort. Y está padre, o sea, a mí me gusta mucho, creo que es muy chistoso como cuando somos niños no nos percatamos de cositas, porque yo cuando la volví a ver vi que muchas de la segunda ya se incluyen mucho en otras películas. Son como estos easter eggs que dicen mucho y está muy padre, porque aparecen, por ejemplo, el collar que aparece en la sexta película de Misterio del Príncipe, aparece en la segunda cuando Harry se va al callejón diagonal o diagonal, no me acuerdo cómo dicen, que está en la tienda esta oscura. Ahí aparece y también aparecen varias cosas que aparecen en el Misterio del Príncipe. Entonces es muy clave esa película para muchas cosas que aparecen en ciertas películas. Si eres como muy fan, ¿no? Si no eres fan, es como, bueno, X, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me gusta. Principalmente creo que ya pasando de esta primera a la segunda, sí ya hay como más desarrollo de la película, tanto en el guión como en los personajes, ¿no? ¿No crees? Exacto. En la parte de los personajes, porque nos van introduciendo algunos nuevos que después tuvieron gran participación y se volvieron eje clave dentro de la historia, entre ellos Tom Riddle, que resulta que es Lord Voldemort, la Llorona, que está en el cuarto donde aparece la cámara secreta dentro de aquel baño. Este profesor que engañaba a todos y les borraba la memoria robándoles sus trucos, hacen parte. Lo que tú dices de los elementos, eso es importante destacar, porque eso es un gran trabajo que viene en todos los libros, pero en la parte cinematográfica y audiovisual, las personas encargadas de arte y de script deben cuidar muy bien para que lo que apareció en una película aparezca 1, 2, 3 después y sea el elemento intacto, porque o si no, se pierde el hilo y el eje conductor que han querido llevar, porque como todo esto es una saga de 8 libros y todos sabemos que de todas formas llevar todo un libro completo al cine no es nada fácil. Por eso se llaman adaptaciones, porque tienen que resumir muchas cosas, o si no, un libro terminaría siendo una película de 8 o 9 horas por cada libro, si contaran los detalles muy exactos
Y sobre todo porque los estudios cinematográficos también piensan llegar al público que no ha leído los libros, pero también cautivarlos para que se interesen por esta historia. Entonces allí es donde deben cuidar muy bien que todos estos detalles, como tú dices, uno de ellos es el collar que tiene en la tercera película El prisionero de Azkaban, que es el giratiempo que los lleva a diferentes partes y pueden retroceder en el tiempo y volver a estar allí y cambiar algunos de esos hechos que suceden. Y así como también vimos la cámara secreta, en la segunda parte de esta producción, volvemos a verla intacta hasta las Reliquias de la Muerte, parte 2, en el año 2012. Cuando Harry nuevamente tiene que entrar a la cámara, allí vemos que están todas las estatuas de serpientes, están todas intactas y varios de esos elementos que estuvieron en esa escenografía. Otra de las cosas que también vale la pena destacar de esta producción, lo de Tom Riddle, que es Lord Voldemort, y que aquí en esta producción también vimos algo muy importante de Harry, que nadie sabía que habla el idioma Parcel, que es el idioma de las serpientes. Eso fue uno de los hechos más destacables también de esta producción, porque ni siquiera Harry sabía que poseía esa habilidad. Fue el profesor y su amigo Ron los que se dan cuenta que habla Parcel. Sí. Y que, porque lo vimos en la primera película y decíamos, bueno, pues a lo mejor porque todo el mundo hace eso, ¿no? Pero ya nos dicen la segunda, no, es malo, porque solamente Slytherin, el heredero de Slytherin habla eso, ¿no? Y te quedas, caray, no, pues entonces está mal. Y entonces, ya como que hace como este plot twist de probablemente sea el heredero él, o sea, se podría decir que el protagonista podría terminar siendo un antagonista, ¿no? Entonces como que está padre cómo hacen como este plot twist, pero al final ya te dicen, no, tú pensabas que era malo, pero en realidad no lo es, porque pues ya, ¿no? El diario de Tom Riddle y todo eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que la primera está muy bien hecha, pero es como la introducción de lo que va a venir en la segunda, que es un poco más, explora mucho más los personajes y introduce a Mirton la Llorona y a otros personajes que después están en todas las películas, y la verdad está creo que personalmente es una de mis películas favoritas, por lo mismo de que está muy bien hecha. Digo, se sigue sintiendo que es de niños porque es Chris Columbus, pero con un tono un poco más arriba, o sea, no es infantil, pero ya un poquito más arriba de tono. Entonces sí, yo podría decir que sí, es una de las favoritas, yo creo, para los fans, no sé. Pero ahora vamos con la tercera, que yo creo que la tercera ya se siente un poco más arriba de tono, ¿no crees? Exactamente. El prisionero de Azkaban, que fue dirigida por Alfonso Cuarón, director mexicano que tiene un gran currículum dentro del universo audiovisual a nivel mundial. Esta película es interesante desde la campaña de mercadeo, porque sin haber leído el libro ya estaban afiches rondando en muchas partes, aún en la naciente internet, donde estaba el cartel de Se Busca. Sí. Y era el padrino de Harry Potter, que en ese momento ni siquiera teníamos ni idea quién era, Sirius Black. Solo nos lo vendían como un personaje malvado que se había escapado de la prisión más fuerte que tiene el mundo de la magia dentro del universo de Harry Potter, que es la prisión de Azkaban, que Sirius Black escapó y todos tenían el concepto, y así prácticamente estuvimos casi toda la película y el libro, toda la narrativa, hasta enterarnos de verdad quién es este personaje. Todos decían que él estaba buscando a Harry Potter para asesinarlo y por eso tenían que cuidarlo bastante. Y esta película de verdad va descubriendo muchos misterios desde la primera producción, desde que Harry Potter era un pequeño infante y quedó huérfano. Lo que vemos con la rata, que allí está camuflado uno de los que traicionó a los padres de Harry Potter. Y así sucesivamente. Allí vemos cómo de verdad se va narrando todas estas cosas, el uso del giratiempo para que los chicos pudieran averiguar exactamente qué era lo que sucedía cuando Dumbledore, el profesor, les da claves de que si querían indagar más, debían estar pendiente a todos los detalles que les presentaba cada uno de los sucesos. Es una película muy bien lograda. Ya vemos la transición de la niñez a la adolescencia por parte de Harry y de sus amigos de Ron y Hermione, que prácticamente ellos tres, porque hasta incluso eso existe en los memes.
Hasta en los memes cuando pasa algo, sale siempre la profesora McCogan. Como siempre ustedes tres, porque en las películas siempre recordamos que cuando pasan cosas graves en Hogwarts o pasan hechos que rompen la cotidianidad, son estos tres señores. Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Sí, y fíjate que hace tiempo estaba leyendo sobre esta película porque es mi película favorita, así de todos yo sí podría decir que esta es mi favorita, o sea, esta. Y no es tanto porque esté Alfonso Cuarón, en realidad no, sino porque creo que está muy bien lograda la película y de hecho es en el libro es el libro más corto de todos los libros. Es el libro favorito de J.K. Rowling y es la única película que como tal el plot no se envuelve en Voldemort, se envuelve en Sirius y en Pettigrew, ¿no? Que es la rata que traicionó a los papás de Harry. Pettigrew, y resulta que convertido como rata, Ajá, estaba con la familia de Ron desde tiempo atrás y sí, él tampoco no tenía ni idea. O sea, es ver sí, cómo está muy bien conectada la historia desde el primer libro y la primera película. De que Ron siempre llevaba su rata, pero ninguno nos imaginábamos que tenía que ser este personaje que después nos van revelando que es uno de los sirvientes más fieles de Lord Voldemort. Al igual ujú, también si ustedes recuerdan a todos los que nos estén escuchando y viendo a esta hora, también vimos el personaje Luna, que es una de las chicas nuevas que ingresa dentro de esta narrativa, en esta producción. También la profesora Dolores Umbridge también ingresa dentro de esta narrativa y producción también allí en El prisionero de Azkaban. Que bueno, sí, aparece hasta la Orden del Fénix. Ujú, esas dos, ellas dos sí. aparecen hasta la quinta, es la quinta. Ay, sí, hasta la Orden del Fénix. Estoy Sí. equivocado, el que aparece es Sirius Black, Arthur Ajá, Weasley, lo que tú dices, Lupin, Petty Pettigrew, el profesor Lupin, ándale. el profesor Eje, Lupin, que conservaba un gran secreto, que era un hombre lobo. Y por ende ajá. no tenían que dejarlo convertir en hombre lobo porque perdía su personalidad. Incluso se le olvidaba que era amigo de cada uno de ellos. Sí, pero bueno, fíjate que ya antes para ya pasar a otra película, esta película bueno, se estaba pidiendo que la dirigiera Guillermo del Toro, que ha hecho El laberinto de Fauno o Cronos, cualquier película que haya visto de él. Eh, y porque a él le gusta mucho lo fantasioso. Si han visto sus películas, le gusta mucho lo fantasioso, entonces por eso le dijeron a él. Él no podía hacerla por algunos motivos, entonces sugirió él a Alfonso Cuarón, que ya había hecho Little Princess o La Princesita en español, que había sido multipremiada. Entonces Cuarón no sabía, no entendía nada de la película y entonces lo que hizo fue que los actores le platicaran de obviamente sí les, obviamente el script, el guión, la historia, porque pues es lo que hace un director, pero lo que hizo creo yo que por eso también los personajes están muy bien desarrollados es que les dijo a los actores que le pusieran en una hojita cómo ellos percibían a los personajes, ¿no? Cómo lo percibían ellos, cómo creían que ya estaban en este momento de esa película y por eso se sienten muy desarrollados los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, Hermione ya la hacen mucho más empoderada, ya es una muchacha que ya está empezando a crecer y que ya tiene un poco más de sentido de lo que quiere, ya defiende más lo que quiere, por eso golpea a Malfoy porque se enoja con él porque por culpa de él van a matar al pájaro de Hagrid, ¿no? El Entonces, hipogrifo. ándale, ajá, que se llama no me acuerdo cómo se llama, amigos, perdón, pero bueno, este pájaro y aparte de alguna manera le dan un poco de liderazgo, ¿no? Porque aparte ella es la que tiene este collar que ayuda, ¿no? A regresar en el tiempo, ¿no? Ella es la que ayuda a este Harry a que pueda ayudar a salvar al pájaro, ayudar a salvar a Sirius. O sea, básicamente Hermione como personaje yo creo que es un personaje muy bueno porque ella es la que ayuda en todas las películas a decir, esto te lo voy a dejar y tú lo vas a resolver. O sea, como que es como la,
la que enseña el caminito y ya para que tú vayas. Entonces yo creo que es un personaje muy bueno, la verdad. La verdad, Ron sí me gusta, pero no me encanta, pero Hermione Sí. es muy buena, ¿no? Además, debemos recordar que Hermione no la quería mucho este chico Malfoy Uh-huh, por el hecho de que ella era sangre sucia, no es uh-huh. un mago de sangre pura, y por ello él siempre le tuvo un gran resentimiento y envidia y recelo a Hermione Granger. Otros de los personajes que vimos en El prisionero de Azkaban por primera vez, los dementores. Sí, Los sí. dementores, esos son parte clave porque los dementores estuvieron en el tren, estaban todo el tiempo de guardia en la escuela, incluso Harry jugando Quidditch, uno de los dementores lo atacó y tuvo un desmayo durante el juego, e incluso con la parte del giratiempo, que Hermione es la que da todas las claves porque es una chica muy pila, que siempre está explorando, siempre está leyendo y siempre ella va un paso adelante de los otros dos. Es admirable como Hermione es tu personaje favorito por eso mismo. Y creo que de muchas personas, sobre todo el público femenino, es por ello. Porque Hermione siempre iba 1 o 2 pasos adelante de Harry y de Ron. Siempre ella les llevaba una ventaja y una delantera. Eso quiere decir que ella siempre estuvo pendiente de estar investigando y llevar ese liderazgo dentro de este trío de chicos. Y claro, cuando ella llevó lo del giratiempo, entre todas las cosas que sucedieron para cambiar los hechos, está cuando Harry decide él mismo, con el Spectrum Patronum, atacar a uno de los dementores que lo estaba atacando al mismo. Uh-huh, exactamente. Que, bueno, ya no lo dije, pero ella de hecho ayuda a que sepan que en la segunda película sea un basilisco, porque pensaban que era una araña, ¿no? La criatura que estaba debajo de la cámara secreta, y en realidad era el basilisco, y gracias a ella se pudo, o sea, como que siempre es como, te dejo ya todo investigado y tú ya haces la tarea, ¿no? O sea, y obviamente Harry es el que hace eso, que hace todo, porque Ron es como que hace el que viene siendo de alguna manera un patiño, la verdad. Sí. Para como destensar un poco el dramatismo, yo lo veo de esa forma, como para decir, bueno, todo está muy dramático aquí, yo voy a decir un chiste para que todo se aligere un poquito, pero fíjate que mi personaje favorito es muy chistoso porque en realidad no es Hermione, o sea, me gusta mucho, porque creo que gracias a ese personaje Harry puede llegar a ser lo que es en la película, pero mi personaje favorito es Sirius. Me gusta mucho el personaje y es una lástima que no haya estado completamente en todas las películas, porque yo creo que tenía un desarrollo mucho mejor que se pudo haber hecho, pero pues bueno, ya se hizo. Y aparte yo creo que no hay mejor actor que lo haya interpretado que Gary Oldman, o sea, que es un gran actor. Y pero la tercera para mí es una de las mejores películas, está muy bien hecha, muy bien desarrollada, y no sé, o sea, es una gran película, amigos, pero ¿a ti te gusta a ti cuál sería tu película favorita de todas las 8 Pues películas? es que toda la saga es muy interesante, pero siento que para mí una de las favoritas es la que vamos a hablar a continuación. Ok, La el del cuarta Cáliz de producción, Fuego. El Cáliz de Fuego. ¿Por Ah, qué El ok. Cáliz de Fuego termina siendo también la favorita? Porque por primera vez vemos la competencia de todos los colegios de magia. Entonces Claro. ya se descentraliza el tema de que siempre las historias ocurrían en Hogwarts y era solo con los estudiantes de Hogwarts. Esto nos da a entender que hay un universo mucho más amplio dentro de la Uh-huh. historia de Harry Potter, al ver que llegan los diferentes colegios a participar dentro de este torneo y que Hogwarts ese año es como el anfitrión de estas competencias. Entonces es interesante también allí cómo se van planteando estas cosas y cómo es la trampa de Voldemort que le tiende a Harry Potter para ser el cuarto competidor, porque solo eran Uh-huh. 3. Y Sí. resulta que en el Cáliz de Fuego está el nombre de Harry Potter, se reúnen los profesores y el Consejo de Magia que lo tienen que dejar competir porque el Cáliz de Fuego así lo designó, pero que tienen que investigar del por qué el Cáliz designó a Harry a la competencia cuando son solo 3, además que él por edad aún no estaba cualificado para competir, porque solo competían los que ya eran adolescentes y cumplían un rango de edad. O sea, eran como los estudiantes más experimentados. Y Harry todavía estaba entre los más chicos, pero lo tuvieron que dejar competir.
Allí vimos también el desarrollo muy importante también de todos estos personajes y de los primeros papeles en donde conocimos al actor Robert Pattinson. Antes de Crepúsculo, antes de Tenet, que está en este momento en la realización y filmación, que esto ha tenido problemas por la pandemia, de la nueva película del hombre murciélago de Batman, que se basará en Batman año 1. Allí fue donde conocimos a Robert Pattinson en el año 2005 y que fue solo su primera y única película de participación de Harry Potter, porque todos sabemos que este personaje murió a manos de Voldemort y a través de este objeto, de esta copa, que es el transportador, fue como Harry llevó su cuerpo hacia sus padres al final del laberinto, al final de la última competencia. Y es una película de verdad con un gran planteamiento porque son diferentes retos deportivos basados en la magia. Lo del dragón, la parte de que están en el lago, donde también lo mismo. Hermione y otros son los que le ayudan a Harry a que vaya investigando qué es lo que tiene que hacer para cada competencia. Porque además de que nos lo muestran como competencias deportivas, también dentro de estas competencias deportivas hay diferentes acertijos que los estudiantes o competidores tienen que resolver para poder ejecutar esa acción en ese campo de competencia. Si tú recuerdas, con la parte de las algas tuvieron que investigar, Harry hasta se quedó dormido porque no encontraba la solución al tema de esas hierbas que les suministraron para que tuviera las branquialgas y pudiera lograr un buen desempeño en esta competencia. Y así sucesivamente. Entonces esto fue interesante, además porque vimos llegar a más personajes, entre ellos el que fue casi el primer amor platónico de Hermione, que es Victor Krum. Sí. Fíjate que esa película, que fue dirigida por Mike Newell, que hizo la película de La sonrisa de Mona Lisa, ha hecho otras también muy buenas. Yo creo que sí es una película también muy buena. Es la primera vez que se nos plantea cómo es realmente Voldemort, porque en la primera apareció, pero apareció muy amorfo, entonces no sabemos qué onda. Entonces en esta sí era la primera vez que veíamos cómo era realmente, ¿no? O sea, ya era como... Ya aparte ya era más oscura la película, ya podíamos ver cómo mataban a Cedric, o sea, está ya para películas de adolescentes, está un poquito fuerte la verdad, pero es una película muy entretenida. En la parte de los campeones yo creo que está muy entretenida. Probablemente si le dijera algo un poco malo de la película, me hubiera gustado un poco ver más de los campeones, porque, o sea, yo sé que es película de Harry Potter, pero me hubiera gustado ver un poco más de los campeones, porque creo que los otros campeones eran muy buenos. Me hubiera gustado ver un poco más a Cedric, ¿no? O sea, que se hubiera desarrollado un poco más, porque era un personaje muy bueno, muy interesante de conocer. Digo, era un personaje que ya sabía, que ya era como casi un adulto, porque ya sabía hechizos que ciertos magos sabían, que ya eran muy, muy fuertes. Entonces sí me hubiera gustado un poco más eso, pero es una película muy buena, es muy divertida, la verdad, y también es muy tenebrosa ya en algunas partes, ya. La verdad es que sí. Y que aparte perdón, antes de terminar. Sí, porque lo que tú dices es verdad en la parte un poco oscura, porque de verdad, en la primera producción solo sabíamos que ya existía Lord Voldemort, pero solo estaba atrás, tapado por el turbante de este profesor, no recuerdo el nombre en este momento, solo apareció allí y que tenía que alimentarlo para poder resurgir. Pero ya en esta producción, El Cáliz de Fuego, ya es cuando vemos a Petit Pettigrew que cumple los deseos para su reencarnación y nuevamente su llegada. Y es toda la trampa que le tiende a Harry Potter para poder lograr parte de su sangre y asimismo él volver a revitalizarse. Y allí descubrimos que uno de los mortífagos que le ayuda a Voldemort es el padre de este chico Draco. Hablamos de Lucius Malfoy. De Lucius Malfoy, y que también nos deja como es un personaje traicionero, porque se supone que hace parte de las influencias dentro de Hogwarts con los directivos, y que se supone que los directivos del colegio tienen que proteger a Harry Potter y proteger a los estudiantes de la amenaza de Lord Voldemort.
y resulta que este señor es uno de los mortífagos también más fieles al Señor Oscuro. Entonces allí se empieza a generar toda una nueva trama, que es lo que nos van preparando para los libros y películas que vinieron después. Ahí fue muy inteligente J.K. Rowling también como autora, de que un personaje que creíamos que era bueno, resultó siendo más malo de lo que pensábamos, y los otros personajes ni siquiera tienen ni idea cuáles son los secretos que este señor Lucius Malfoy esconde. Y todo esto lo supimos allí en el Cáliz de Fuego. Sí. Que ahora si lo piensas de una manera un poco más social, la película está un poco fuerte, ¿no? Porque meten a un menor de edad, porque casi todos eran casi mayores de edad, y no quieren darle la chance de, bueno, no fue tu culpa, alguien te metió a propósito, pero aún así el ministro, que después lo matan en la película, dice no. Si la copa dice que tú, pues ni modo, ya, o sea, es como, sí. como esa insensibilidad. Barty Crouch. A Barty Crouch. Barty Crouch, papá, hay que sí, diferenciarlos para los que de pronto no recuerdan bien la película, porque hay que repasarlas otra vez. Ahora me acabo de acordar, es Barty Crouch, papá, que es el que pertenece al Ministerio de Magia, y Barty Crouch, hijo, es el que traiciona al papá, traicionó al ministerio, y eso lo vimos también dentro de la película, y resulta que es también otro de los fieles servidores de Voldemort, y que él como padre también quedó sorprendido, y también él como padre tomó una decisión muy fuerte, prácticamente, de separar a su hijo de su familia, de su entorno familiar, de sus lazos afectivos, al enterarse de que es uno de los servidores de Voldemort. Y lo vemos ahí en la película de una manera muy cruda, cómo él como padre se desprende de su hijo y da la orden de que se lo lleven a Azkaban, porque cometió crímenes, violó la ley, y por ende él tiene que estar pagando por ello en la prisión de Azkaban. No le importó que era su hijo, y también no le importó que él tenía muchas influencias dentro del Ministerio de Magia. Él también dijo, la ley se obedece para todos, y eso fue lo que vimos como lección también en esta producción. Sí, es fuerte. Y yo creo que también es una muy buena película. Y ya después de esta película, ya David Yates se suma a dirigir las que vienen. ¿Y tú qué piensas de este director? ¿Te gusta, Freddy? ¿Piensas que...? Sí. También siento que hizo un buen trabajo ya para las películas restantes. Algunas de las que vienen siento que fueron un poco lentas, entre ellas La Orden del Fénix fue una película muy lenta, pero también en esto no debemos culpar al director, porque pues ellos también se basan dentro del guión planteado, y que hay que reconocer que estos guiones son adaptación de los libros, y hay que reconocer que después de El Cáliz de Fuego y La Orden del Fénix, los libros empezaron a ser un poco más extensos. Al primer libro, La Piedra Filosofal de 1997, que parece un cuento infantil muy delgado, al ver ya el último libro, que parece un diccionario inglés-español, español-inglés ilustrado, es como la descripción gráfica más acertada, porque fueron aumentando en páginas, y esto quería decir que fue aumentando en narrativa y contenido. Y las películas tienen que obedecer también un patrón de lineamiento de tiempo, por temas de exhibición en las salas de cine, también por el hecho de su distribución, y es por eso que después resulta que las ediciones especiales vemos escenas que no estuvieron en el corte final, o de pronto versiones extendidas. Es por ello, porque para las salas de cine hay que cumplir un lineamiento de tiempo establecido. Yo creo que por eso la última parte, el último libro, se tuvo que dividir en dos, porque era una narrativa tan extensa que no se podía cumplir en una sola película. Entonces de allí ya llegaron las nuevas producciones con David Yates, que todos recordamos. La Orden del Fénix, que es una película también entretenida, porque es donde vemos que Harry es expulsado de Hogwarts. Y así era también la campaña del libro. No sé si en tu país fue igual, pero acá en Colombia, como los libros iban casi a la par de las películas, porque J.K. Rowling los estaba también estructurando y escribiendo y editando para su publicación. Recuerdo que también en el mismo año que salió El Prisionero de Azkaban, salió el libro La Orden del Fénix. Y en las librerías encontrábamos el afiche de expectativa.
¿Sabes que Harry Potter ha sido expulsado de Hogwarts? Harry Potter y la Orden del Fénix, cómpralo ahora. Eso ya le generó una expectativa de que tocaba comprar el libro para saber por qué fue expulsado de Hogwarts. La curiosidad, y así, ¿no? La curiosidad, eso se llama estrategia de marketing, de generar esa expectativa y una necesidad de algo que no es necesario, porque esto es entretenimiento. Pero uno queda con la ansiedad y con la duda, ¿qué habrá pasado? Pero pues bueno, las películas venían también casi de la mano de los libros. También hay que destacar que Warner Media y todo el equipo de trabajo de dirección tuvieron que trabajar casi prácticamente a la par que J.K. Rowling estaba publicando el libro. O sea, no tenían un tiempo también exacto de poder digerir muy bien la narrativa y poderla adaptar. Estaban casi en tiempo récord, porque también pues estaban cumpliendo temas de contrato de la distribución y salida de cada una de las películas, porque ya cuando se establecen fechas, se tienen que cumplir a nivel mundial, y que ya se estaba empezando a globalizar el tema de los lanzamientos mundiales, de que la película llegaba el mismo día a todo el planeta a las salas de cine, que eso ya lo empezamos a ver desde el año como 2005, 2006 en adelante, ya poco a poco, porque antes era un lapso de tiempo demorado mientras la distribución, pero estaban trabajando casi a la par, estaban corriendo. Y número dos, porque los niños que empezaron en la piedra filosofal, por ende van creciendo, que es algo natural, y es difícil camuflar a un chico de 18 años, ponerlo a interpretar, según el libro, según la película, que si tuviera 13 o 14 años. Por ende, en cámara se va a notar. Por ende, en cámara se van a notar sus cambios fisonómicos y sus cambios corporales. Porque pues los niños van creciendo. Entonces tenían también que trabajar a un ritmo acelerado para que por lo menos los actores lograran cumplir el cometido en cámara de proyectar que eran adolescentes. Exactamente. Yo tengo sentimientos encontrados con este director, por eso te pregunto tu opinión, porque siento que, por ejemplo, con la Orden del Fénix, de hecho es muy chistoso porque creo que es la única película que no se ve igual que las demás, porque ya después del Misterio del Príncipe y las otras dos que faltan, siento que, por ejemplo, en la corrección de color se parece muchísimo, ¿no? O sea, es muy ya oscura la onda, y en la Orden de Fénix es un poco más vibrante todavía, un poco más viva la onda, y sí, a veces hay partes en donde sí siento que es muy lenta la película, y donde se excusa un poco la música para ya no poner como diálogo y todo eso. Eso es lo que no me gusta mucho de David Yates, pero creo que en general la película cumple con entretener, que es algo que pues para ese tipo de películas es clave. Y creo que, por ejemplo, ya hablando del guión, es una película donde ya se desarrolla, ya casi te vas a ir a luchar ya contra el señor Tremoso, pero todavía no. Entonces todavía eres estudiante, todavía diviértete un poco, sigue aprendiendo, pero ya estás a punto de, ¿no? Porque ya le enseñan su bolita esta, que se me acaba de olvidar cómo se llama, pero ya le enseñan su ¿cómo se llama? Amigos, no se enojen. ¿Cómo se llama? En este momento no estoy recordando ese elemento. No sé si es la varita de Sauco. Su profecía, ¿no? Era como la profecía. La profecía. Sí, la profecía. Incluso si tú recuerdas, y también los que nos acompañan recuerdan, ya Harry empezó a reclutar el equipo con el que él pensaba combatir, y empezaron a entrenar a escondidas de los regímenes de Dolores Umbridge, que así como lo hablamos al comienzo, que yo estaba confundido, que pensé que había aparecido en la tercera parte, y no, ella aparece hasta acá, que es esa directora estricta que hace retirar a Voldemort del cargo, que eso fue por parte del consejo directivo del colegio que lo retiraron de su cargo, que allí utilizó sus influencias Lucius Malfoy. Ahí sabemos de que eso ya venía desde Voldemort, utilizando a cada uno, manejando los hilos, para que Dolores Umbridge entrara a la dirección del colegio y comenzara a colocar ciertas reglas, restringiendo a estos muchachos en las cosas que debían hacer. Y no estoy seguro, no me acuerdo muy bien, creo que todos debemos hacer el repaso de todas estas películas, dedicarnos un fin de semana a lo que llamamos maratón. Esta es la película que no hay juego de Quidditch. De Quidditch. En esta película no hay juego de Quidditch.
No No. sé si en el libro esté porque ese libro no lo leí, pero tengo entendido que en esta película no hay juego de Quidditch. No. Todo se Ok. centra en Harry entrenar con los amigos y es donde vemos Ujú. también el primer beso de Harry Potter con la señorita Cho, Sí, entre exactamente. otros detalles. Y también uno de los hechos más fuertes de toda la narrativa y saga de Harry Potter, la muerte de Sirius Black. Sí. Sí, fíjate que en esta película se experimenta un poco más la corrupción. Porque pues ya vemos como, o sea, por ejemplo, se supone que los dementores los manejan el ministerio, los controla y todo eso, y se les sale de control. No quieren creer que hay una mano negra, que es básicamente de Voldemort, y se hacen de ojos cerrados, ¿no? Lo que habitualmente pasa mucho en la política. Entonces, ya se empieza a experimentar un poco más, no nada más lo fantástico, sino ya lo social. Entonces, si lo ven de una perspectiva un poco más adulta, sí ya empieza como a tomar un tono más negro, más oscuro, más desarrollado, por decirlo de una manera. Y ya vemos también a Harry tener su experiencia amorosa con Cho, que es muy triste como le dieron el personaje un poco crank, porque el personaje en el libro eh, pues sí estaba muy enamorada de Cedric. De hecho tenía como un... No leí todos los libros, pero entiendo que tenía como un encantamiento o algo, no sé, algo de por Cedric, y ya no pudo tener nada con Harry, pero siento que no le dieron como este final como bien, porque pues digo, al final vemos por qué traicionó a los chicos, ¿no? Que fue porque le dieron el suero de la verdad. Y al final se olvidan de ella y la dejan ya como un extra más en las siguientes películas. Es lo único que no me gustó tanto de eso. Pero en general, creo que uno de los personajes que no he dicho, que me gusta mucho, que se están desarrollando muy bien en esa película, son Fred y George, los hermanos de Ron. Los hermanos de Eh, Ron, los ya tienen, gemelos. ajá, ya toman como más, como un poquito más de participación en las películas, lo cual yo creo que fue muy acertado, porque la verdad sí le dan como este plus cómico bastante idóneo, o sea, como que siento que sí le agregan algo, ¿no? Claro, y hasta en la escena que vemos que desafiaron a Dolores, que Ujú, salen en sus sí, sí, escobas y unos fuegos sí. pirotécnicos y varias cosas, y que lideraron como un movimiento de rebeldía en ese momento con los estudiantes de Hogwarts, que todos los Ajá. estudiantes se rebelaron y dejaron ese miedo, como ese susto, y podemos decirlo, estar sumisos, porque los chicos estaban sumisos a las directrices de Dolores Umbridge. Creo que hay un personaje que se nos olvidó nombrar desde la película El Cáliz de Fuego, Sí, que después fue tomando gran participación, el profesor Alastor, Ojo Loco. ajá, Alastor Moody, ¿no? Sí, Me acabas de acordar por él cuando nombraste el suero de la verdad. sí, sí, Y más por lo de las pociones multijugos que vimos en el Cáliz de Fuego, como Barty Crouch fue el que secuestró a Alastor Moody y con la poción multijugo se convirtió en el profesor, y después con el suero de la verdad también investigan un montón de cosas. ujú, Yo creo que lo que tú dices de la parte de colorimetría y fotografía ajá, por David Yates y el equipo sí puede ser acertada, ¿sabes? Porque las primeras películas fueron enfocadas más hacia que era la etapa de niños, pero en esta ujú, ya es la adolescencia, y ya vemos que está llegando el señor oscuro. Por ende, ya no son los tiempos coloridos, los tiempos alegres, que todos pensaban que ya Lord Voldemort no existía. Aquí ujú, ya saben desde el Cáliz de Fuego que Lord Voldemort ha regresado, que está conformando un ejército y que se va a presentar en cualquier momento. Grandes conflictos, y creo que la fotografía de manera oscura, el color un poco denso es acertado, porque nos da a entender eso, de que pasamos de un momento un poco de alegría y que nos tienen que preparar a momentos fuertes y claves en las películas que vienen. Porque ujú. después de esta de la Orden del Fénix, la que sí me pareció bastante lenta es El Príncipe Mestizo. Me pareció que tiene una narrativa lenta, pero que también es clave. Por lo que sucede con... Ay, ahora olvidé el nombre del profesor, de Con Severus Snape, Snape. ajá, Sí, con Snape. Porque también
siempre lo vimos desde las primeras películas y uno también sospechaba, este tipo tiene algo guardado, un secreto Sí. esconde, de verle su actitud seria, su actitud un poco arrogante, al mismo tiempo como era una persona muy cerrada, no permitía que vínculos afectivos Ujú. con otras personas, sino siempre llegaba muy serio a la clase. Haz de cuenta como cuando tú entras a la cátedra y tienes ese profesor estricto que Sí. solo ni siquiera dice buenos días o buenas tardes, sino él simplemente llegaba al tablero. Recuerda a esos profesores estrictos de vieja data, los más veteranos, que solo llegan al tablero y abran sus libros en X página. Así llegaba Snape, es que llegaba así. Sí. Y Sí. siempre le llamaba la atención a Potter y a Ron Weasley. Los tenía, como llamamos en Latinoamérica, no sé cómo también ustedes lo llaman en su país, era el profesor que ya los tenía entre ojos. O sea, ya los Ajá. tenía allá ustedes dos. En la Los de mira, atrás se nosotros. me separan, los tenían en la mira. Siempre, siempre Snape miraba a estos dos porque cualquier cosa les llamaba la atención. Y como se manejaba también la educación en tiempos remotos, que aquí en Colombia se manejó igual, Ujú. era eso, el profesor estricto que iban con la regla en la mano, si veía que el estudiante estaba en otra actividad, hacía el Regloso. golpe, el reglazo en las manos, señor, ponga atención, no se me distraiga en clase. Y en esta película es lenta, lenta, pero resulta que nos cuenta de verdad quién es Severus Snape y por qué hace parte de los mortífagos, por qué es el príncipe mestizo. Y también otra de las cosas que a todos nos dejó bastante fríos y nadie esperaba, la muerte del profesor Dumbledore. Ujú. Sí. Fíjate que ahora que estamos hablando de personajes que hemos omitido, creo que uno de los personajes más fuertes que estaba en las primeras películas y después se fue haciendo chiquito, 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 fue Hagrid, el amigo de Harry, el, El guardián el, de la escuela, ajá, ¿vale? el Y portero, aquí en Colombia se les dice celador, guachimán, eso tienen varios nombres en el la región, el guardabosque, ¿no? portero, Era, el guardabosque, que ya ajá, era como sí, como el guardabosque y guardallaves de Hogwarts. ajá. Y fíjate que, o sea, yo creo que es un personaje también muy interesante y es muy... porque estaría padre que viéramos como un poquito más de sus orígenes, ¿no? Porque vemos un poco en la segunda parte, ¿no? De la película, de la Cámara de Secretos, que es amigo de la araña, Aragog. Pero nada más, o sea, no vemos, o sea, realmente nunca le vemos una varita mágica, nada, o sea, realmente no sabemos qué hace. Entonces me hubiera gustado un poco más que se hubiera a lo largo de las películas desarrollado un poco más el personaje. Eso es un poco triste porque creo que es un personaje muy querido por el fandom y que en la última película que medio se desarrolló de alguna forma más o menos fue en la sexta, pero porque ya se había muerto Aragog, ¿no? La araña de la segunda película y que de alguna manera si lo ves como más significativamente, es como el fin, ¿no? Del fin de ya no eres estudiante, ya no eres niño, ya se acaba de morir uno de tus... No es tu enemigo, pero te quería comer, ¿no? Entonces, en la segunda película te quería comer. Entonces, ya no, ya se está acabando lo que viviste de niño para darle inicio a lo que ya te abre, ¿no? De adulto, ¿no? Entonces sí me hubiera gustado un poquito más ver Harry, a Hagrid y su hermano que sale en la quinta película que se llama Grumpy y que nada más lo vimos una vez y fue así como de bueno, nada más nos dan una media visita de su medio hermano, pero no lo explican tanto y ya después ya no aparece. Hubiera estado más padre que lo utilizaran, pero pues lastimosamente no fue así. Pero creo que en la sexta película estuvo bien, no tanto, creo que no me gusta tanto la película de la sexta, fíjate, porque siento yo, no sé tú, ahorita me dices, porque siento que la película se llama Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo. Y realmente no vemos el misterio del príncipe mestizo, porque realmente nunca se desarrolla el príncipe mestizo.
porque, o sea, vemos que sí, que Harry agarra el libro de las pociones, que es de El Príncipe Mestizo, pero realmente nunca se cuestiona demasiado quién es el príncipe. La que se cuestiona eso es esta Hermione, y ahí, párale. Y ya Exacto, después, Hermione es la que se ajá, cuestiona. ajá, y entonces al final te dicen por boca de Snape que él es el que era el dueño de ese libro, pero realmente no te dice nada más, no te dice por qué es el príncipe mestizo, por qué se llama el príncipe mestizo, no te dice nada, entonces siento que eso fue un desacierto tanto de guión como de dirección, o sea, siento que ahí sí les falló, pero en general creo que otras partes de la película, como la que dije de cuando está con el profesor, y con Hagrid, cuando están despidiendo a la araña, creo que es una de las mejores partes de la película, la verdad, personalmente para mí, ¿no? No sé tú qué piensas. Sí, en eso tienes toda la razón porque pues nunca hubo ese desarrollo. Cuando Ujú. vemos a Severus Snape decidir prácticamente en el cierre de la película, en el último acto, yo soy el príncipe mestizo, ya. Es Ajá. donde ya uno queda, es él. Pero de verdad no hubo como esa investigación y que nosotros también los asistentes a la sala de cine en ese momento, crear nuestras teorías, quién es, porque no hubo esa forma de contarlo, Ujú. no lo vimos. Ahí sí vale la pena destacar de esta película es que conocemos el elemento de los horrocruxes, que tienen que Ujú. buscarlos, que es otro de los elementos destacables de esta producción, de los tantos que existen dentro de la narrativa de Harry Potter, porque si uno se pone a contar, pueden ser demasiados, que el sauce boxeador, Sí. las varitas, están los libros de hechizos, el giratiempo, son un montón de cosas. Ujú. Entonces, sí, la película en ese sentido fue un poco lenta y siento que ya dirección y estudio mejoraron bastante para el cierre de Ujú. toda esta saga que tuvo que hacerse en dos partes, como ya lo hemos hablado acá, porque el libro es bastante extenso. Es un Ujú. libro casi como de unas 800 páginas como tal, y por ese motivo se tuvo que hacer en dos partes. Omitieron cosas del libro, sí, pero lograron hacer que en dos partes pudiéramos entender y pudiéramos tener el final que todos y cada uno esperábamos y el desenlace de toda esta historia. Y desde la campaña de mercadeo lo comenzamos a ver porque recuerdo que para ese momento de la salida de ambas películas, los trailers Ujú. ya nos dejaron en un hype muy alto. Así como sucedió por estos días con el tráiler nuevo de Spider-Man para el universo cinematográfico de Marvel, con Harry Potter sucedió lo mismo con Ujú. las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2, sobre todo porque hubo un tráiler que promocionaba ambas películas, dando Sí. las fechas, parte 1, X fecha, parte 2, X fecha. Y que si todos Ujú. recuerdan en el tráiler, veíamos esa escena, dos escenas claves, una de ellas cuando Harry y Voldemort terminemos esto juntos. Y Harry empuja a Voldemort y uno piensa, esto se va a poner, Sí. esto se va a descontrolar. Y esa escena en que ambos están con la varita midiendo su poder. O sea, esto ya fue una campaña y de verdad que este sí fue un buen cierre y esperemos tú cómo nos cuentas sobre esta producción. Ajá. Bueno, fíjate que esas últimas dos películas siento que están bien, o sea, no creo que son las mejores, pero creo que sí son un cierre bastante respetuoso para la saga, ¿no? Porque ya vemos que luego hay ciertas series, no voy a decir ninguna, pero ustedes ya saben, una que duró como 8 años, un poco más, que no cerró bien. Entonces siento que es muy importante cuando duran mucho las sagas o series así, que cierren bien. Y siento que esta sí cerró bien. Pero creo que, pues al final creo que sí omitieron varias cosas. Siento que, por ejemplo, también el personaje de Neville es un personaje que en el libro es muy interesante y aparte es muy importante porque se parece muchísimo a Harry y hasta de hecho se estaba viendo la posibilidad de que a lo mejor y él era
el elegido, ¿no? Porque tenía muchas características parecidas a Harry, porque también era mestizo, sus papás también habían muerto, o sea, tenía muchas cosas parecidas a Harry, y y siento que también a él nada más lo pasaron como de patiño y ya, y no le dieron como su desarrollo, y ya un poquito, ya las últimas 2 películas como que lo redimieron un poco porque él ayuda a matar a la serpiente, que es la última, el último Horcrux, pero pues en general creo que es un buen cierre, ¿no? O sea, en general sí creo que mueren muchos personajes muy entrañables, eso sí fue así como muy nostálgico, pero al final le dieron un buen cierre, yo digo, ¿no? Sí, y la inclusión de otros que habíamos visto en las producciones anteriores desde el Ajá. inicio de la primera Sí. parte de las Reliquias de la Muerte, porque hay que recordar que se acababa el hechizo que tenía Harry como un hechizo protector porque ya cumplía la mayoría de edad. Entonces ese hechizo se acababa y recordemos que llega esta chica que estuvo en el Cáliz de Fuego, no recuerdo el nombre en ese momento, llega también, pues que llegan varios y que todos ¿Este Flair de la prácticamente Club? sí, todos se Ajá. disfrazan como Harry Potter Ajá, la batalla de para los siete. sí Ajá, para distraer, para que Harry pudiera escapar sin ningún problema. sí. Y ellos eran como, podemos decir, la carne de cañón o el cebo. Entonces, por eso todos ellos, y eso lo hicieron muy bien en la película, porque así lo narra el Ujú, libro, de que todos ujú. ellos asumieron la personalidad de Harry Potter, se disfrazaron como él, con poción multijugos y demás, para parecerse a Harry y así distraer a Voldemort y sus agentes que ya estaban en ese momento buscando a Harry definitivamente para eliminarlo. Y Ujú. de allí se cuentan un montón de detalles interesantes, entre ellos que me gustó mucho de la película, es cómo narran la historia de las reliquias de la muerte, porque termina siendo un pequeño cuento o microrelato dentro de la misma historia, Ujú, una subhistoria dentro de la misma, y más ujú. como lo narran en la película por medio de esas técnicas de animación, que Hermione es la narradora y vemos en animación de en qué consisten estas reliquias, que se vuelve prácticamente un mini cuento dentro de la misma película, una mini historia dentro de la misma. Y ya la Ujú. segunda parte sí es el cierre, como tú dices, es un buen cierre, que ya también nos deja el final de lo que vamos a ver más adelante en los libros que vinieron después de Harry en su vida adulta. Ujú. Y ahí pues lo que pasó con uno de los gemelos hermanos de Ron, que es Fred. Vemos también todo lo que pasó en la escuela, cómo se prepararon para la batalla, cómo fue la unión de todos y cada uno para evitar que Voldemort cumpliera con sus objetivos. Y como tú dices, y lo hemos venido charlando a lo largo de esta gran conversación, y sé que todos los usuarios, los que nos oyen, los que nos están viendo, llegamos a lo mismo. Es un cambio generacional desde la primera película y primer libro, primera película de hace 20 años, 2001, hasta el año 2012. Cómo de verdad vimos el cambio generacional de Harry, de Ron, de Hermione, hasta incluso de los personajes adultos, porque fueron también envejeciendo y fueron teniendo ese grado de madurez que llegamos a ver en ya la película de cierre. Ujú. Que también hay que destacar a a los tíos de Harry, los Dursley, que también son personajes que fíjate que no se me hacen tan malos. O sea, porque si fueran muy malos, no hubieran dejado a Harry estar en su casa. A pesar de todo, siempre le tenían como esta misericordia, por decirlo de una manera. Y hay partes en la primera película de la última parte, donde se cortaron desafortunadamente, pero de hecho destacan mucho cuando se van los Dursley y que su hijo de los Dursley quiere que Harry se vaya con él. Entonces es como al final del día siempre hubo como este enlace de sangre que no se puede romper con nada, a pesar de que sí eran malos con él, pero no eran horribles con él, no eran tan cruel con él, o sea, si lo vemos de una manera, ¿no? Que No sé son, si de pronto sea porque querían protegerlo y no sí, querían que Harry entrara dentro del mundo de la magia. Si ujú, recordamos de la primera parte de la piedra filosofal, la tía es la que dice, pues, cuando me entero que mi hermana es una bruja. O sea, ella estaba en desacuerdo al enterarse de que
su hermana era una bruja. Ujú. Entonces se notaba ese descontento. Y ya esto nos llevó a recordar lo que tú hablas de los tíos y el primo que era un poco, por decirlo así, cruel con Harry también en su Sí. comportamiento, hacerle un poco la vida imposible dentro del hogar. Por eso es que Harry fue expulsado de Hogwarts en la Orden del Fénix, por utilizar la magia. Porque hay Ajá. que recordar que al chico lo atacó un dementor. Ujú. Y él no tenía nada que ver con el mundo de los magos, es un mogol, como se les dice en el universo y narrativa Harry Potter a los que no poseen la magia, son moguls, y es por ello que Harry fue expulsado de Hogwarts en la Orden del Fénix. Exactamente. Y sí, es muy buena. O sea, bueno, creo que también otra cosa de la primera, bueno, de la película ya después de que ya la vamos a decir un poco de los personajes. Creo que tal vez un poco de la vida amorosa de Harry. No me gusta mucho que hayan puesto a Harry con Ginny. Porque siento que es un poco cliché que se enamore de la hermana de su mejor amigo. Porque me hubiera gustado que se hubiera quedado con Luna. Porque Luna Lovegood creo que es un buen personaje. También es muy rara, pero como que dentro de su rareza tiene mucha sabiduría. Y eso me gusta mucho de ella. Porque en la quinta película, cuando se introdujo el personaje, realmente ella sí ayudó mucho a Harry Potter para que no se alejara de sus amigos, ¿no? Porque estaba empezando como a tener esta conexión con Lord Voldemort, y ella le dijo que no se alejara de ellos, porque ellos le iban a ayudar mucho, ¿no? Entonces como que siento que sí me hubiera gustado ver un poco más de esta relación de Harry y Luna, pero es más bien mi fandom diciéndome que no me gustó mucho eso, porque siento que en las películas no lo desarrollaron bien el amor entre estos dos personajes, a mi parecer. Posiblemente pues no hubo otra manera de hacerlo, porque pues como dices, los libros ya eran muy grandes, entonces hacer esto era como ya era tomar más tiempo, y si tomabas más tiempo ya era más larga la película y no se podía contar tantas cosas, ¿no? Entonces, pero solamente eso es como lo que no me gusta mucho de su relación con Ginny, pero en general creo que en realidad las películas son muy buenas. La parte de la batalla de los 7 Harrys es muy buena, me gustó muchísimo, y también es muy triste cuando matan a Dobby. Creo que también es un personaje muy bueno Dobby, a pesar de que no sale mucho. Lo ponen justamente en las partes donde sobresale mucho, y es un personaje que no necesita salir en todas las películas para que te robe el corazón, ¿no? Entonces, sí, está padre. En general creo que fue buen cierre las películas. Creo que no a todos los personajes se les dio como su cierre bueno, pero creo que a los importantes o los más destacables sí se les dio como su buen cierre, ¿no? Exactamente. Ahí tú tienes razón porque sí. Al ver las películas fue sorpresa lo de Ginny y Harry y también lo de Ron y Hermione, porque en el Uh-huh. resto de películas anteriores nunca vimos el fortalecimiento de una relación amorosa entre cada uno de ellos. Uh-huh. Incluso en las primeras producciones uno veía que Ron y Hermione de vez en cuando tenían un poco sus malos entendidos Sí. y sus disgustos, pero nunca Ajá. uno se imaginaba eso. También hay que ver que pues por lo mismo, porque del libro al cine hay que reducir muchísima narrativa para que cumpla el tiempo en el guión establecido para la distribución y exhibición. Vale la pena destacar de todo esto, de una película que empezó hace 20 años, como una aventura narrativa de un libro de fantasía y de magia para niños, en lo que se convirtió con el paso del tiempo, volviendo a incentivar el hábito de la lectura en niños y adultos por Uh-huh. querer saber quién era este personaje, sacando también del anonimato a J.K. Rowling, porque era una escritora más de un pequeño nicho de mercado y después se terminó convirtiendo en alguien muy importante a nivel mundial. El impacto en la cultura popular también, que hasta en Los Simpson hay las parodias con Angélica Button, que es como el personaje alterno que tienen en Los Simpson, Ajá. favorito de Lisa Simpson, Angélica Button, y que hacen Ajá. también lo mismo, que el lanzamiento igual que pasaba con los libros. Aquí en Colombia sucedió. Con los libros en la década 2000 llegaban a las librerías y había preventa a la medianoche, y librerías principales de nuestro país, en las principales capitales como acá Bogotá,
que es donde yo estoy en este momento, la gente ya llegaba desde las 10 de la noche a esperar que abrieran la librería para que a las 12 pudieran llegar y adquirir su ejemplar como tal. Entonces, mira todo lo que desencadenó después de que una sola película se convirtiera en éxito y parte de una unidad de negocio muy destacable dentro de Warner Media, porque después de esto que vimos, videojuegos y otra cantidad de productos y licencias, hasta incluso el saco que ustedes ven, todo esto son empresas que tienen que adquirir la licencia correspondiente para poder hacer esta clase de productos coleccionables, tangibles. Y después de todo esto que vino, también figuras, la reedición de los libros, porque para los 20 años de la Piedra Filosofal, a nivel mundial se relanzaron los libros con diferentes portadas y las películas. Las primeras 3, hasta El prisionero de Azkaban, fueron las únicas que estuvieron en formato VHS, porque todavía el VHS hace 20 años era el formato de mayor consumo casero. No todos tenían en su casa la posibilidad de tener reproductores de disco versátil o más conocidos como DVD. Pero ya después del año 2003 que salió El prisionero de Azkaban 2004, el VHS ya estaba en un declive y el DVD estaba tomando tanta fuerza que de allí en adelante ya el resto se lanzaron en DVD en varias ediciones. Incluso Harry Potter fue de las primeras películas que estuvo en un formato que no funcionó, llamado DVD HD, que fue un formato que no fue muy conocido, porque creo que esto fue como un experimento que realizó Warner y bueno, y todos los desarrolladores, que después evolucionó a lo que conocemos hoy como el Blu-ray Disc. Incluso, y hay un montón de cosas. Yo tengo la caja sencilla normal que me trajo un primo de Estados Unidos hace algunos años, cuando él estuvo allá por viaje de trabajo, que trae las 8 películas y todas tienen material extra. Tuve los DVDs en la década 2000, esto los regalé porque también había una cosa. En esos momentos, en la década 2000, muchas personas teníamos en casa el televisor de formato 4:3, que ese era el televisor convencional de tubos catódicos y por ende de imagen totalmente cuadrada. Al cambiar de tecnología de esos televisores a lo que ya tenemos hoy como el LED, el OLED, el plasma, el LCD, entre otros, ya por ser rectangular, esas primeras versiones de DVD se ven con barras negras a los lados, perdiendo muchísima información de la imagen, porque ya después tanto DVD como Blu-ray ya respetaron un poco más el formato del CinemaScope de cine. También en Blu-ray se fueron lanzando a través de los años la cajita colorida que trae los escudos y otro montón de material, las varitas, entre otros. Entonces también es eso, toda la cantidad de producto y merchandising que se fue lanzando para los coleccionistas y que se sigue renovando, porque se sigue manteniendo muy vigente dentro del tema de ventas. Y lo que tú decías al comienzo de esta conversación, creo que la palabra más correcta son productos atemporales. Harry Potter es de esas producciones que no ha envejecido y sigue siendo un gran producto literario, audiovisual y narrativo atemporal. Y hasta de videojuegos, porque creo que todavía siguen reeditando los videojuegos para las consolas de nueva generación, convirtiéndose así en un gran clásico. Y cómo de verdad un personaje lo convirtieron en parte e ícono de la cultura popular. Y lanzar la carrera de Daniel Radcliffe, que aunque hoy en día este muchacho ya es un adulto de 30, 32 años aproximadamente, 32. Cuando inició hace 20 años, tenía 10, 12 años cuando inició esta aventura cinematográfica. Pero aunque ya uno lo vea de adulto en otras producciones, todos asimilamos Harry Potter. Sí, sí. Justamente hay una película de James Franco con Seth Rogen, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es como del fin del mundo, y aparece Emma Watson, y hacen una broma de Hermione. Entonces creo que al final del día siempre se les va a quedar el papel, y no es algo malo, yo creo que es algo bueno, porque tienen un personaje icónico que marcó generaciones, o sea, mi generación está marcada por eso, o sea, es innegable que cuando veamos a los actores digamos es Ron, o sea, ya Rupert Grint, ya que es Ron, ya va a ser papá, y es como te da sentimiento porque dices, o sea, ya estamos creciendo todos, y al final es el ciclo de la vida, pero pues no, siempre se les va a quedar como estos icónicos personajes. Pero digo,
igual y el mundo mágico de Harry Potter va a seguir con o sin ellos, ¿no? Porque ya vimos que ya pusieron animales fantásticos, que yo creo que podrían explorar mucho más cosas. Vemos ahorita con lo que están haciendo, porque pues como que sí, como que no, pero pues está interesante, ¿no? O sea, si lo hacen bien, si lo desarrollan bien, yo creo que está padre y tienen mucho de dónde agarrar, ¿no? Tienen muchísima historia de dónde agarrar, entonces pues veremos cómo manejan este mundo mágico de este Así personaje. es, porque, por ejemplo, lo que tú dices, tú viste la película cuando eras una niña, ya han Ajá, pasado 20 años desde la primera producción, has tenido también ese cambio generacional de la niñez a la vida adulta. Los que ya éramos más adultos en ese momento, yo tenía 20 años cuando fue ajá. lanzada Harry Potter y la Piedra Filosofal en salas de cine. Y Ujú, tengo que decirlo como trabajador de la industria audiovisual y como seguidor de todas estas aventuras que nos sacan un poco de la cotidianidad, es que ajá. de verdad se volvió un producto atemporal e importante dentro de la cultura pop y el entretenimiento. Personas de diferentes edades, géneros, clases sociales, como lo queramos denominar, saben quién es Harry Potter. Los papás nuestros saben quién es Harry Potter. Así de pronto hayan visto por superficialmente una película o no les interese, pero saben quién es el niño de las gafas, la bufanda y su corbata y su escudo de el colegio Hogwarts y de la casa Gryffindor. Ya por lo menos hasta los papás, los abuelos identifican, ese es el muchacho, el mago, Harry Potter. ¿Por qué es eso? ¿Cómo convirtieron a alguien de un libro gracias a una película? ¿Cómo después terminó siendo importante en la cultura pop, convirtiéndose en un clásico y que a Harry Potter le está sucediendo hoy 20 años después de su primera película y Ujú. 23 años de su primer libro, lo que ha sucedido con grandes personajes importantes dentro de todas estas narrativas? Podemos decir los superhéroes de DC Comics, los superhéroes de Marvel y así otros personajes, grandes músicos, porque terminan volviéndose influencia y creando algo que se convierte en identidades de todas las generaciones y que se queda para siempre. Hoy en día a un niño muy pequeño lo puedes poner a ver Harry Potter, las películas o regalarle los libros y vas a ver que el niño se va a conectar muy bien con esas narrativas porque ya se volvió un producto atemporal, como pasa con cómics y como pasa con otras cosas que ha trascendido el tiempo, pero estos personajes envejecen porque sabemos que fueron creados hace 20, 30, 40, 50, 60 años, pero no envejecen porque se mantienen vigentes. Mientras ya hoy en día eso no sucede. Si vemos hoy en día dentro de las narrativas de ciencia ficción y demás, se tratan de crear personajes, pero no pasan de un tiempo. Rápidamente se quedan en el limbo y en el olvido. Pero con todos ellos, incluyendo Harry Potter, no ha pasado eso y ya no sucederá. Harry Potter va a seguir trascendiendo. Yo sé que en unos 10 años estaremos hablando de los 30 años de la primera película y en unos 20 de los 40 de la primera película y así sucesivamente, Sí. convirtiéndose en parte de los anales del cine y de la literatura como narrativa principal y fundamental dentro de todas estas aventuras. Exactamente. Ya las nuevas generaciones van a disfrutar de los nuevos magos que se hagan, ¿no? Ya con eso de los animales fantásticos que ya están haciendo nuevos mundos y todo eso, ya tienen de dónde agarrar. Y y pues ya veremos qué onda. Pero pues ya Harry Potter ya es parte de un nicho, ya es como ciertos universos como Star Wars ya tiene su nicho, nosotros ya tenemos parte de Harry Potter. Entonces, pues sí, la verdad es que Harry Potter en general creo que la historia de Harry Potter está muy bien hecha. Creo que hay muchos magos que quisieron sobresalir antes de Harry Potter y no pudieron porque la historia base no estaba bien fundamentada y creo que eso es lo que tiene Harry Potter, que desde el primer momento como que sí tratan de... J.K. Rowling sí trató de, yo creo que sí, muy bien de fundamentar la historia y por eso todo se siente bien. O sea, la verdad es que los libros siempre van a ganarle a las películas, la verdad, porque es mucho más amplio y todo eso y te explican mucho más. O sea, si no se sienten satisfechos de las películas, pues lean los libros sí son así, te dicen todo, o sea, te dicen los personajes como eran, todo, porque pues obviamente como cinematografía, pues todo se adapta
y obviamente se adapta para que todo sea visualmente atractivo hacia el espectador, por eso se hace eso. Entonces, si no les gusta eso, pues les recomiendo que lean las películas, bueno, que lean los libros, perdón, y, y pues ya empápense de lo que les guste. Ahí hay varias cosas que pueden que pueden leer. También ya sacaron el nuevo libro de que bueno, que más bien es adaptación teatral del Harry Potter y el legado maldito, que se llama en español, y yo creo que no falta mucho para que lo hagan película, siendo honesta. Entonces pues vemos, ¿no? Porque también ya Daniel Radcliffe ya dijo que sí quisiera regresar a hacer Harry Potter, entonces a lo mejor sí se puede hacer esa película, entonces veremos, ¿no? Pero bueno. Exacto, porque los estudios tienen los derechos y como lo han convertido en un producto tan importante, puede suceder lo que tú ahora mencionabas. ¿Cómo comenzó Star Wars en el 77? Comenzó con una película a la cual nadie le creía, ni el mismo estudio que la distribuyó creía en esto, y hay que ver hoy, 43 años después, 44 años después, lo que es hoy en día dentro de un universo expandido en transmedia. Cómics, libros, videojuegos, ahora viene una serie en formato anime y cosas así por el estilo. A Harry Potter le puede suceder lo mismo, porque ya esto de Animales Fantásticos es una muestra que están haciendo spin-off de las historias. Pottermore, que fue algo como un universo expandido que estuvo en auge y tendencia, recién salió la última película, Las Reliquias de la Muerte, parte 2, y creó esa expectativa de que hay más de Harry Potter. Luego nos llegan con el libro el nuevo libro, el libro maldito. Sí, legado maldito. Sí, el legado maldito, perdón, el legado maldito. Entonces mira que pueden hacerlo. Incluso no puede hacérsenos raro que hasta más adelante veamos cómics y otros elementos que lo conviertan en una estrategia transmedia, porque esto sigo diciendo que la popularización de Harry fue gracias a la película hace 20 años. Sí. Yo creo que si no hubiera sido por la película, los libros de pronto no hubieran trascendido tanto. Y en eso sí el cine ayuda. El cine ha ayudado muchísimo a incentivar nuevamente y que la gente se devuelva a la lectura. Pongamos ejemplos claros también de transmedia rápidamente. El universo cinematográfico de Marvel. Yo lo sigo diciendo como trabajador de la industria audiovisual. Es la mejor estrategia transmedia que se ha hecho en prácticamente los últimos 15 años. Como gente que no conocía todos estos superhéroes, personajes y villanos, hoy en día hacen parte de las conversaciones, hasta en los almuerzos, a la hora laboral y demás, de gente que no tiene ni idea y por lo menos se interesa. Venga, por ahí vi la última película, qué libro puedo leer, qué cómic, y por eso trascendió que también muchas personas a través de la internet compartan sus conocimientos, sus experiencias, sus anécdotas, y nosotros aprendamos de otros y así sucesivamente. Se vuelva una comunidad colaborativa, y todo esto es gracias a una producción cinematográfica. Si no fuera así, se queda en un nicho pequeño, pero con las películas ayuda a que abarque mucho más público. Exactamente. Entonces, pues sí, amigos, pues vamos a seguir viendo de Harry Potter, porque ya van a hacer una serie de Harry Potter, entonces vamos a seguir viendo Harry Potter y pues veremos, ¿no? Si lo que hacen está bien o nada más es para agregar ahí unos cuantos pesos más a Warner y HBO. Pero también puede ir por ese lado. Sí, también, ¿no? Ya, porque desde que ya tengan los derechos patrimoniales también esos estudios, además de que piensan en nosotros los seguidores y usuarios en divertirnos, también piensan en que de nuestros bolsillos tenemos que gastar en boletas de cine, en merchandising, porque a la larga todo esto es un negocio. Sí. Y por ende, tanto la autora merece reconocimiento y ella vive de esto, vive de su creación, porque es su trabajo. Y también es el trabajo de las empresas cinematográficas y todos los empleos y subempleos que dependen de allí. Entonces es por eso que también la invitación es a consumir todos estos contenidos de manera legal. Como trabajador de la industria, nosotros también como realizadores de contenido en la internet, la invitación que siempre hacemos es ello, ¿no? Que consumamos estos contenidos de manera legal, de manera original, porque así también incentivamos a que esta industria no decaiga.
que esta industria se siga fortaleciendo y se siga manteniendo, porque hacer entretenimiento no es fácil. Eso es una tarea ardua, larga y de dedicación. Y asimismo, todos los que hacemos contenidos y demás, pues tenemos renta por pagar, alimentación por pagar, facturas por pagar, y por ello también invitamos a que todos ellos también, los que trabajan dentro del rubro del entretenimiento, tienen familia, tienen cuentas, tienen obligaciones, y del consumo de nosotros, ellos también pueden generar sus ingresos. Exactamente. Muy bien, eso es muy bien dicho lo que dices, porque realmente, o sea, yo entiendo eso porque yo también he caído en eso de verlo por pirata, pero desde que te pones a pensar que también son trabajos que también a ellos les cuesta, sí es como de, bueno, sí hay que apoyarlos, porque a nosotros no nos gustaría que nos quitaran las cosas que a nosotros nos cuesta trabajo de hacer. Entonces lo mismo con el cine y con el entretenimiento en general. Pero sí, muy bien, estuvo muy padre este tema, estuvo muy entretenido. Espero que les haya gustado, amigos. Está muy amplio, posiblemente nos faltó cosas que platicar, pero pues ya saben que nunca sobra episodios, porque podemos hacer más episodios, no se preocupen, de otras partes y hablar de más personajes del mundo de mágico de Harry Potter y sus alrededores. Pero pues bueno, ya hay que darle un cierre al tema. Entonces, muchas gracias, Freddy, por estar aquí. Me gustó mucho platicar contigo, estuvo muy interesante. Y antes de irnos, yo tengo una sección que se llama La Botanita Surtida, que son de recomendaciones variadas. Puedes recomendar tanto podcast como música, como películas, como lo que tú quieras. Entonces, no sé si quieres recomendar algo a las personas que nos están viendo o escuchando. Claro, muchísimas gracias ante todo por tu invitación. Creo que la conversación ha sido interesante. Esas conversaciones enriquecen muchísimo y aprendemos mutuamente, porque es tan amplio el mundo del entretenimiento que asimismo lo disfrutamos como tal. Creo que en esta sección me voy a autopromocionar como tal, aprovechando la invitación desde acá de Colombia, para que todos los martes en On Demand ingresen siempre a www.canalvip.tv y allí puedan ver el programa Day Geek, el mundo del entretenimiento de una manera diferente. Yo soy su presentador y al mismo tiempo su director y productor, y allí estamos contando también todas las novedades del mundo del entretenimiento. En los próximos episodios les voy a dar ya un pequeño adelanto. Uno de los reportajes con el que vamos a iniciar el programa son los 30 años de la consola Super Nintendo, y también de los contenidos que van a llegar muy pronto a la plataforma streaming Star Plus, entre otras novedades. En la parte musical también tengo varios productos. Uno de ellos es el podcast 33 Revoluciones. Este lo fundé en el año 2014. Aquí en Colombia se transmite en más de 15 emisoras web con un gran reconocimiento y acogida del público, y también ustedes lo pueden encontrar en las plataformas streaming. 33 Revoluciones. También tengo allí mi podcast recomendados de la semana, donde hago capsulitas pequeñas de 5 minutos semanalmente, recomendando algunas novedades del entretenimiento para que ustedes puedan disfrutar en casa, en el cine o en su tiempo libre. Y el programa de Radio, que es otro programa de TV On Demand, es el hermano mayor de Day Geek. Ajá. Y es de donde nació esa iniciativa. También es un programa on demand, aunque este sí se hace en vivo todos los viernes a las 7 en punto de la noche, hora Colombia, y luego que terminamos la emisión como tal del programa, queda inmediatamente puesto en la plataforma canalvip.tv de manera on demand. Y allí con Flanagan DJ, reconocido periodista musical de Colombia, quien es el director de este proyecto con la empresa Day Producciones, creadores de toda esta iniciativa. Son 2 horas donde hablamos de música, anécdotas, así como estamos en este momento contigo. Allí hablamos de todo poniendo música, entonces hablamos de los videoclips musicales, de los lanzamientos, tenemos la sección vinilos, la sección Lo Nuestro, donde invitamos artistas locales de acá de Colombia, nuestro país, para que presenten sus nuevos trabajos. Y así es como generamos y creamos y llevamos un granito de arena
para aportar a la cultura en Colombia. Y bueno, ya no solo Colombia, esperamos que también ustedes en México nos acompañen y compartan estos contenidos y nos colaboren con el like, con la manito arriba, que es lo que buscamos para que podamos llegar a más público y generar esta comunidad, que es lo que tanto deseamos. Muy bien, muy bien. Voy a tratar de dejar todo lo que dijo Freddy, porque dijo muchas cosas, en la descripción de la información para que ustedes chequen lo que... Porque tiene muchas cosas que pueden escuchar, entonces está muy interesante. Para que si quieren escuchar de otro país, si son de aquí de México o de otro país, ahí está Freddy para que lo escuchen. Y pues bueno, mi recomendación rápidamente, ya antes de irnos, es que vean Beastar. Ya saben que es una serie anime que platiqué con mis amigos de Ninja Cow en el episodio de series anime, pero ya salió la segunda temporada, entonces les recomiendo esa segunda temporada porque está muy buena. Ahora se indaga un poco más en... bueno, si no han visto ni siquiera qué es Beastar, porque pues luego a veces me ven nueva gente, son animales, pero es anime, entonces son humanos animales, o sea, sienten cuerpo humano, pero son animales y son estudiantes de una escuela muy típica japonesa y pues Legoshi, que es el protagonista, se enamora de este personaje, que es una conejita, que ya habíamos hablado, pero se la quiere comer porque es carnívoro, es un lobo. Y indaga mucho esta cosa de los carnívoros con los herbívoros, porque pues están muy disruptiva estos grupos, por lo mismo de que pues como son carnívoros se pueden comer. Y en la primera temporada indagan mucho en el asesinato de una alpaca que muere por un estudiante carnívoro. Entonces se ve quién fue hasta la segunda temporada, y está muy padre porque ya se indaga mucho más sobre los carnívoros y los herbívoros, y está muy interesante, la verdad. Está muy padre la serie. Está en Netflix si la quieren ver, y está muy rápida de ver. En general creo que son 14 episodios, me parece, y pues está muy buena, la verdad, si les gusta el anime. Y si no les gusta, pues también vean cosas nuevas, también no pierden nada si la ven. Y pues nada, muchas gracias a todos los que están aquí. Ya saben que tengo la botanita surtida en el blog, o sea, ya es blog también la botanita surtida. Pongo muchas de las recomendaciones que hago en estos podcasts en el blog, por si quieren leer como mucho más detalladamente sobre esto. Y también tengo algunas cosas justamente de Harry Potter y de otras cositas ahí para que vean. Y pues también tengo mi Patreon por si quieren apoyarme en el Patreon y quieren ser productores del programa. Y mis redes sociales se las dejo también en la descripción, ya saben, tanto también como las de Freddy, ya saben que también les pongo siempre los de mis invitados. Y pues nada más eso, y espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio más.